Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Esta semana, es decir, ayer mismo, se superó la barrera psicológica de 1 millón de fallecidos a causa de la COVID-19. Esa es la cifra oficial extraída de los datos que facilitan periódicamente los gobiernos del mundo. Algunos los dan todos los días y otros, en cambio, pues se hacen esperar bastante, semanas, e incluso en algunos casos los datos son un goteo bastante irregular, por lo tanto cuesta mucho armonizar los datos de todo el mundo. De cualquier manera, como llevamos ya 9 meses con la pandemia, disponemos de datos no muy fiables, cierto es, pero datos de todo el mundo. En algunos países la contabilidad de contagios y fallecimientos es bastante deficiente, otros simplemente ocultan los datos por cuestiones de imagen, o directamente por interés político. Los hay incluso que están haciendo el trabajo con diligencia y de un modo transparente, pero los criterios para contabilizar contagios y sobre todo víctimas mortales varían de país en país. Bien, por todo esto resulta muy difícil averiguar el número exacto o aproximadamente exacto de contagiados y de fallecidos, pero los datos oficiales nos permiten hacernos una idea general del impacto humano de esta pandemia, al menos el impacto sanitario, que la economía también es humana, pero sí el impacto sanitario de la cantidad de víctimas que está ocasionando. Esta pandemia es la mayor, a estas alturas ya, que ha padecido el mundo desde la epidemia de gripe de 1918. Por lo tanto, podemos estar seguros que lo que estamos viviendo ahora va a pasar a la historia y dentro de 50, de 100 años se seguirá hablando de esto. Ojo, rara vez se viven tiempos históricos, ¿eh? Pocas son las generaciones que tienen la oportunidad de vivir un momento histórico y ya sabéis, aquello de Dios te libre de vivir tiempos interesantes, pues a nosotros Dios no nos ha librado. Bien, esta pandemia no ha concluido todavía. Tras la primera ola devastadora, durante la primavera boreal, el número de contagios ha vuelto a repuntar en Europa, como bien sabemos, mientras que en Estados Unidos se mantiene más o menos estable. En otros lugares del mundo, como África, buena parte de Asia o Hispanoamérica, el número real de contagiados y de fallecidos es un auténtico misterio, porque los datos que aportan los gobiernos, pues la verdad es que no son muy fiables. En fin, el mundo espera una vacuna que en el mejor de los casos aún se demorará unos meses. Entre tanto, la mejor defensa es la precaución. A día de hoy se han declarado en todo el mundo un total de 33,5 millones de casos positivos de SARS-CoV-2. Exactamente en estos momentos que estoy grabando, 33,603,000 del virus, es decir, se han contagiado, no se detecta la enfermedad, se detecta el virus, como he dicho muchas veces, y han muerto víctimas ya de la enfermedad, no directamente del virus, de la enfermedad que se llama COVID-19, la enfermedad que el virus provoca en el cuerpo humano, un total de 1.700.000 personas, 1.007.000 personas, 1.007.438 en este momento. Cuando estáis escuchando el programa, pues supongo que serán ya unos cuantos más. El país con mayor número de casos y mayor número de muertos también, contabilizados, insisto, es Estados Unidos, con 7.300.000 casos y 210.000 muertos. Le sigue Brasil con 4.700.000 casos y 142.000 muertos. Y luego ya el tercero, la India, con 6.100.000 casos y 96.000 muertos. Evidentemente estos son números oficiales y absolutos. No tiene la misma población Brasil que la India, por lo tanto está teniendo muchísima mayor incidencia e impacto en Brasil que la India. No olvidemos que la India tiene casi 1.000 millones de habitantes, mientras que Brasil pues tiene unos 200 millones de habitantes, más o menos. A partir de ahí, pues ya seguiríamos bajando en número total de casos y de muertos, no siempre coinciden, pero vamos, el número total de casos después de Brasil pues sería Rusia, luego Colombia, Perú, y ya en séptimo lugar estaría España, en octavo México y en noveno Argentina. Como vemos, los países hispanos pues estamos en este aspecto a la cabeza del mundo. Esto podremos verlo a lo largo del programa de hoy. Bien, esto, repito, son números absolutos y números oficiales. Tomároslo como una simple estimación, yo diría que a la baja, porque tanto el número de contagiados como el de fallecidos seguramente sea muchísimo mayor. No sabemos en qué medida, pero es seguro que es mayor.
La curva no ha sido además la misma en todo el mundo. Os estoy mostrando en este preciso instante un gráfico de curvas. Lo tenéis, como hago siempre, en la zona de comunidad de la aplicación de iVoox, y también los que estéis escuchando esto a través de YouTube, pues no tenéis más que mirar la pantalla y ahí estará este gráfico. Es un gráfico con 4 curvas, son 4 gráficos realmente. Bien, podemos ver la curva de contagios en 6 áreas distintas. Empezamos por Europa Occidental, luego está Hispanoamérica, los Estados Unidos, Rusia y Sudáfrica. Como vemos, en la primera, en Europa Occidental, se registró un pico muy pronunciado durante la primavera, luego ya descendió, además descendió de golpe, tal y como podemos ver, entre los meses de abril y junio, y desde agosto pues ha repuntado levemente, cayó bastante. Durante el verano es toda Europa Occidental, es decir, incluyendo países que han sido muy afectados, caso de España, de Italia o de Francia, y otros que lo han sido en menor medida, pero bueno, pues se han sumado todos. Y a partir de aproximadamente el mes de julio-agosto, la cosa pues ha repuntado, no tanto como en él, ni la curva está tan empinada como lo estaba en el mes de marzo, pero bueno, es evidente ya a estas alturas que podría ser que estuviésemos entrando, con la práctica seguridad estamos entrando en una segunda ola. Lo que no sabemos es cuán alta será esa ola. Al lado está la de Hispanoamérica, tenemos también la de Estados Unidos. En Estados Unidos vemos el mismo comportamiento. En la primavera fue muy muy parecido, no subió tanto, pero vamos, tanto lo que hizo sí fue bajar de una manera bastante más lenta. Se bajó hasta el verano, no descendió tanto como en Europa, y luego ya a partir del verano se estabilizó de aquella manera, más o menos, lo podéis ver perfectamente en el gráfico. Bueno, antes de esa teníamos la Hispanoamérica, que tratándose de este programa, que es para hispanohablantes, pues sí tiene interés. A ver, en Hispanoamérica ha crecido de manera más gradual, entre marzo y mayo, cedió luego ligeramente, como podemos ver, y luego, bueno, en el caso de Hispanoamérica, decir que cedió un poquito, no mucho, pero sí cedió. Estamos sumando todos los países, repito, cedió ligeramente, y luego ya a partir de ahí pues parece ser que ha pasado lo mismo que en los Estados Unidos, se ha estabilizado. Como ya es la parte final, pues tampoco sabemos muy bien exactamente cómo irá, si irá hacia arriba, si irá hacia abajo, si permanecerá estable. Bien, hoy Hispanoamérica es la región del mundo más afectada por la COVID, junto a España, que bueno, como madre nutricia de aquel invento, pues a efectos epidemiológicos es una prolongación de Hispanoamérica. Por muertos por millón de habitantes, hay nada menos que 7 países hispanos entre los 10 más castigados. El país por muertos por millón de habitantes, que es probablemente el indicador más ilustrativo al respecto. A fin de cuentas, los contagios ya sabéis que depende de la cantidad de test que se hayan hecho, etcétera, de lo que los médicos hayan estimado a la hora de diagnosticar la enfermedad. Mucha gente ha muerto de más de la que pensamos de COVID-19 o figura como fallecida por COVID-19, pero nunca se le hizo un test. Tampoco se hicieron autopsias posteriormente, por lo tanto, pues bien, tenemos que fiarnos de lo que consignó el facultativo cuando firmó la partida de función. Bien, por muertos por millón de habitantes, la primera del mundo es Perú, con 977, la segunda sería Bélgica, con 861, el tercero Bolivia, con 675, luego ya vendría España, con 672, el quinto sería Brasil, con 668, el sexto Chile, con 663, el séptimo Ecuador, con 637, el octavo Estados Unidos, que es parcialmente hispano también, no lo olvidemos, 633, luego ya el Reino Unido con 618 y cierra el top 10 de muertos por millón de habitantes, otro país hispano, el mayor de todos, por cierto, que es México con 593. Insisto, estas tasas están obtenidas de datos oficiales, por lo tanto podrían ser y seguramente sean mayores de lo que os acabo de decir. Bien, con un virus que se contagia de persona a persona, aprovechando la cercanía social. Si, como decía hace unos días un médico, si decidiésemos todos callarnos al menos en presencia de otros, pues automáticamente el virus se extinguía. Pero claro, eso tampoco es solución. Bien, pues con un virus así que se contagia así, es normal que esté haciendo estragos entre la gente más sociable y disfrutona del planeta.
que seguramente seamos los hispanos, con permiso de otras culturas, pero la nuestra, y la conozco de cerca porque soy uno de ellos, en fin, no hay nada, y también todos vosotros sois de lo mismo, pues sabéis que nos gusta mucho socializar. Es decir, por mucho que nos hayan confinado, y en algunos países hispanos el confinamiento ha sido especialmente estricto, me viene a la cabeza el de España, que lo tuve que padecer en carne propia. Pero no ha sido el único. El caso de Perú también ha sido duro, el de Argentina también ha sido duro, de los más duros del mundo. Pues bien, por mucho que nos hayan confinado, que nos obliguen a llevar mascarilla, el hecho es que, bien, los hispanos somos como somos y nos cuesta horrores sacrificar nuestra endiablada sociabilidad, que forma además parte de nuestra cultura, y nos sentimos orgullosísimos de ser tan sociables, que nos guste bailar, que nos guste socializar a prácticamente cualquier hora del día, que nos guste festejar, etc. Vamos, que este virus parecía pensado para hacer estragos entre las poblaciones hispanas del planeta, y tal y como estamos viendo de los datos, pues está siendo tristemente así. No lo sé, si este virus se agarrase entre gente solitaria y callada, pues la mitad o más de los escandinavos se habrían contagiado ya. Pero no es así, se transmite como se transmite, ya sabemos cómo, de persona a persona, a través de las gotículas de la saliva que emitimos cuando hablamos. Se habla incluso, están investigando sobre si podría mantenerse en el aire, y si está en el aire es porque lo hemos lanzado nosotros previamente, pero bueno, en una sociedad en la que estamos muy cerca, como las nuestras, las hispanas, pues es normal que se transmita con más facilidad. Luego también vemos que afecta más a comunidades de renta baja, que bueno, por lo general viven hacinadas en mucho menor espacio. Esta es una razón que explica, y que la explica bastante bien, por qué está teniendo una incidencia tan brutal en algunas zonas de Hispanoamérica, donde, como bien sabemos, especialmente en las grandes ciudades, están rodeadas por cinturones de infraviviendas, donde vive mucha gente en muy poco espacio, y donde además en muchos casos pues no hay ni siquiera acceso a agua corriente, por lo tanto pues no se pueden mantener las medidas básicas de higiene. Bien, este patrón que estamos observando en zonas de Hispanoamérica, en principio debería reproducirse en África, tal y como vemos en este mapa que os estoy mostrando en este momento. Es un mapa que he extraído del periódico francés Le Monde, de ahí que podáis ver que está arriba puesto en francés, pero bueno, no hace falta, no es necesario saber francés para mirar el mapa. Aquí podemos ver cómo está en estos momentos los contagios por el mundo. Se puede ver también debajo está la mortalidad, veis en dos gráficos de barras que hay debajo, se ve la mortalidad, y al lado por 100.000 habitantes. Bien, de azul oscuro, pues estamos prácticamente todos los países hispanos, con honrosas excepciones tipo Uruguay o Paraguay y Venezuela, aunque en el caso de Venezuela, pues todos sabemos que es por adulteración deliberada de los datos por parte del gobierno. Pero bueno, la cosa, en el cambio en África, pinta muy benigna. Esa es la verdad, y no deja de sorprendernos. Claro, que aparente ser benigna no significa que lo sea. Simplemente nos dice que muchos de estos países, como los africanos, además en el caso de África, exceptuando Sudáfrica, como vemos el mapa está todo en azul celeste, pues que estos países, la mayor parte de ellos, especialmente los del África central y ecuatorial, están azotados periódicamente por otras enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el cólera, el ébola directamente, que es un virus también muy peligroso, mucho más peligroso que el SARS-CoV-2. Bien, pues están teniendo estos países con esto de la COVID un comportamiento de pura resignación. Vamos, que lo están tratando casi como una enfermedad más. Luego tienen otro problema, y es que carecen de medios, la mayor parte de ellos carecen de medios sanitarios para contenerla. Y no hay más. Países que figuran entre los más pobres del mundo, no sé, la República Centroafricana, Chad, Níger, el Congo, cualquiera de ellos, pues tienen muy complicado los confinamientos y, por supuesto, atender a los enfermos. Pero bueno, es así. Lo que os decía antes, que nos teníamos que conformar con lo que tenemos. De cualquier manera, lo que está claro es que la manera en la que ven una epidemia en el Congo, o en la República Sudafricana, o en Sudán del Sur, es muy distinto a cómo lo vemos en Europa.
Pero aun con datos incompletos y no muy fiables, el millón de muertos registrado oficialmente en apenas 9 meses, algo más de 1 millón ya a estas horas, desde que comenzó la epidemia en China, ya por el mes de enero, solo este millón, es decir, aunque la epidemia se acabase hoy, ya nos gustaría, pero el hecho es que no se ha acabado hoy, tampoco se acabará mañana, ni pasado, ni el mes próximo. Bien, pero aunque se acabase hoy, esto ya colocaría a la COVID-19 como una enfermedad muy mortífera. Y no tanto por su tasa de mortalidad, que es baja por lo que sabemos entre los infectados, especialmente los que agarran el virus por debajo de los 60 años, a partir de ahí ya se dispara bastante, como por su expansión. El tema es que se ha expandido a toda velocidad por el mundo. El anterior coronavirus que se hizo famoso, bueno, los dos, el MERS de Oriente Medio en 2012 y el SARS, el anterior que hubo en China en el año 2002-2003, tuvo una expansión mucho más limitada geográficamente y mató muy poca gente. Caray, el SARS no llegó a matar ni a 1000 personas en China, Corea y algún país de Extremo Oriente más. Bien, en este caso, por eso hablamos de pandemia, nos encontramos con una enfermedad que está en todo el mundo, en todos los países del mundo y además expandiéndose a una velocidad de vértigo. En fin, el resultado, pues 1 millón de muertos, más de 1 millón de muertos oficiales, que si los ponemos en perspectiva esto, pues lo que nos encontramos es que ha habido ya más muertos por COVID-19 que los que hubo en todo el mundo en el año 2017, un último año en el que tengo estas cifras disponibles para una serie de enfermedades. Por malaria, murieron ese año por malaria en todo el mundo 620.000 personas, por SIDA, ese año murieron de SIDA 954.000 personas, no llegó al millón, o por gripe común. Ese año murieron por gripe común en todo el mundo unas 650.000 personas. Bien, solo de todo el año, los 12 meses, solo de 9 meses de COVID ya tenemos más de 1 millón. Bien, como no sabemos el número real de contagiados, no podemos averiguar la tasa exacta de mortalidad que tiene esto. Y es un problema por ahora serio, pues no tenemos, cada país es distinta, de hecho, si miramos la tasa de mortalidad en Italia nos dan una, si la miramos en Estados Unidos otra, si la miramos en Venezuela pues es bajísima, porque tienen pocos contagiados y poquísimos muertos, entra lo político y entra lo operativo. En muchos casos ni siquiera se están contando contagiados o se están contando de aquella manera. Así que no podemos hoy por hoy saber la tasa exacta de mortalidad que tiene la COVID-19. Claro, por eso varía tanto de país en país, en función básicamente de la exactitud de sus datos. Probablemente sea más baja de lo que tenemos ahora, pero eso lo que nos confirma es lo fácil y rápido que se transmite este virus. Os muestro otro gráfico. Hoy estoy aquí dándoos todo el aparato gráfico posible. Os lo estáis viendo, ya sabéis, YouTube y la zona de miembros de iVoox. Estos son datos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que es una universidad que está siguiendo este tema. Tienen una página web buenísima, os la he recomendado ya aquí en la contracrónica. No tenéis más que entrar a coronavirus.jhu.edu. Y ahí tienen un mapa estupendo, muy bien hecho y que lo van actualizando, pues no sé si al segundo, pero sí diariamente, sí cada hora, hay datos nuevos, van actualizando conforme entra un dato oficial de algún gobierno, automáticamente lo incorporan. Bien, pues este gráfico que os estoy mostrando aquí, hecho sobre datos, está hecho por el Economist, pero sobre datos extraídos de la Johns Hopkins y no solo de eso, también de Estados Unidos, de la OMS, etcétera. Y han tomado unas muestras de informes de seroprevalencia, 279 informes de seroprevalencia que se han hecho en poblaciones de todo el mundo. Es decir, han hecho estos de Economist, ya sabéis que su apartado gráfico está muy bien. Bien, pues lo estáis viendo, lo tenéis delante. Muestra por un lado la evolución de los contagios en distintas regiones a lo largo del año. Vemos China, vemos Europa, Estados Unidos, Oceanía, que es una línea muy pequeñita, el resto de Asia, India, el resto de América, Brasil y África. Bien, esto es lo que nos está mostrando en la parte central del gráfico. Luego, por otro lado, esto es hasta el día, lo pone bien claro arriba, hasta el día 15 de septiembre de 2020, es decir, hasta hace 15 días. Y luego, por otro, el número de contagios diario. Esto lo vemos de arriba a abajo. ¿Cuántos contagios diarios se han ido dando en todo el mundo, Bueno, vemos, por ejemplo, que a finales de enero, cuando apenas teníamos noticia de esta enfermedad, tanto en España como en Hispanoamérica, las noticias, pero llegadas por teletipos de agencias. De esto es lo que está pasando en China, que nos llamaba la atención. Bien, pues en aquel momento, finales de enero, principios de febrero, se estaba produciendo ya 1 millón de contagios diarios. La cosa ya fue a más, hasta superar los 5 millones de contagios al día en el mes de mayo.
Esto lo podéis ver perfectamente aquí, conforme se fueron incorporando distintas regiones del mundo, que yo de hecho coincidió con el punto álgido de los contagios en la India y en Brasil, que son dos países muy poblados. En el gráfico pequeño de la esquina inferior derecha vemos una proyección de casos. Esto evidentemente pues no deja de ser una proyección, no son ni datos oficiales ni por supuesto reales, es una simple estimación. Los confirmados son, como os he dicho antes, 33 millones. La estimación se va a los 630 millones en todo el mundo. Lo que de ser cierto, o de rondar los 650 millones de contagios en todo el mundo, pues esto haría caer de manera bastante drástica, la verdad, la tasa de mortalidad. Estamos hablando de 33 a 630, pues hay que multiplicar y multiplicar bastante. Pero claro, aquí hay que introducir otro elemento. Es altamente probable que el número de fallecimientos también se esté subestimando, no lo olvidemos. Mucha gente ha muerto por COVID sin haberse confirmado que tenían el virus, como os decía hace un momento. Así que lo único que nos queda es la estadística de exceso de mortalidad. Esta además es una estadística bastante útil porque es más difícil ocultar los muertos. Es un exceso de mortalidad, para los que no lo sepan, solo miden, yo creo que prácticamente todos los gobiernos del mundo, la cantidad de gente que muere cada día. Pues es una estadística fácil de obtener porque todo fallecido deja un certificado de defunción. No es más que comunicar esa defunción y sumarla. Simplemente sumar un día tras otro, se puede además trazar una tendencia, sacar unos promedios, cuánta gente muere al día de promedio en un país dado, determinado, y a partir de ahí pues extender, como se hace todos los años, pues sabemos más o menos, podemos comparar más o menos si este año se está muriendo menos o se está muriendo más. Vamos, como la natalidad, lo mismo, cuántos niños nacían el año pasado o hace los últimos 10 años y cuántos están naciendo ahora, pues sabemos si la natalidad está subiendo o está bajando. Pues en el caso de la mortalidad igual, con la natalidad sucede lo mismo porque es que hay un certificado de nacimiento y además a un niño es más difícil de ocultar. Aquí el caso de España es ilustrativo al respecto. Os estoy mostrando otro gráfico, os prometo que ya es el último, pero es que tengo bastantes. Este gráfico es un gráfico obtenido es un gráfico, como podéis ver, de línea, y es un gráfico que he obtenido del sistema de monitorización de la mortalidad diaria en España. Es un gráfico que supongo, especialmente los españoles, que habréis podido ver, más conocido como Momo. Podemos ver claramente la cantidad de fallecidos que ha ido habiendo, pues esto es hasta la semana del 24 de octubre. Los contagios, no pueden no medirse bien, de mil maneras, pero las defunciones no se pueden ocultar, porque cada una de ellas deja un registro. No sé en otros países, pero desde luego en España todas las defunciones dejan un registro. A principios de marzo la mortalidad se disparó, tal y como vemos, el exceso de mortalidad, la línea azul es la línea, pone debajo, estimado, lo que se prevé, que se va a morir en función de otros años, del promedio de otros años. Bien, vemos que ahí se disparó, y además de qué manera, parecería que hubiese empezado una guerra en aquel momento, y se fue a unos 3.000 muertos diarios, unas 3.000 defunciones diarias, cuando en esa época del año, a mediados, finales de marzo, principios de abril, pues como podéis ver la estimada ronda aproximadamente unas 1.200 defunciones al día. A principios de mayo la ola empezó ya a remitir, estaba ya remitiendo también a gran velocidad, volviendo a las cifras previas, es decir, a colocarse en el umbral de las estimadas. Bien, pues ahí se ha mantenido, tal y como estamos viendo, aunque desde agosto se encuentra en la parte del umbral, la alta, la que está por encima de la línea de estimados, que es la que está con el umbral es lo que está coloreado en azul. Bien, con estos datos os he puesto el caso de España, que es el que más cerca me cae, y además ya os he dicho que es muy ilustrativo. Con estos datos cabe concluir que los fallecidos en España no son 31.000, como dicen las cifras oficiales, sino más de 50.000. En España el registro de las defunciones es preciso, pero no sucede lo mismo en todos los países. Así que creo que nunca sabremos el número de muertes por COVID exacto, aunque sí podremos aproximarnos bastante, llegado el momento. Entre tanto, y en espera de la vacuna y de que se encuentre un tratamiento efectivo para los contagiados, pues solo nos queda reducir la interacción social, tratando de evitar confinamientos como los de marzo, abril y mayo, que se han demostrado muy costosos, y desde el punto de vista económico, por supuesto, pero también desde el punto de vista personal,
Y claro, eso solo lo podemos conseguir limitando nuestra vida social, extremando la higiene, especialmente la de las manos, y adoptando barreras como la mascarilla en lugares concurridos como el metro, las tiendas. De los gobiernos depende testar, aislar a los contagiados y rastrear sus contactos. En algunos países como Italia o como Alemania o como Canadá han combinado ambas cosas y están conteniendo con cierto éxito la enfermedad. Vamos, no nos queda otra que seguir ese camino, que no evitará por completo los contagios, pero sí los reducirá sustancialmente. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Diego, que nos habla de la posible negativa de Mitt Romney a votar a favor de Amy Coney Barrett, esto que os contaba al terminar el programa de ayer. Buenas, Fernando. Escuchando el podcast tuyo hoy sobre Amy Coney Barrett, me doy cuenta de que tienes razón sobre Mitt Romney. Él todavía es una incógnita, aunque creo que va a aceptar, puesto que Mitch McConnell, que es básicamente el jefe de la bancada senatorial, de los que están en el Senado todo el tiempo, está muy interesado en esto. Y es una de las pocas cosas en donde no viene Trump y tiene un encontronazo con el establishment, sino básicamente complace el establishment, como tú mencionaste. Y a Mitt Romney no le conviene irse en contra del establishment, puesto que él probablemente esté considerando en un futuro volver a intentarlo en la carrera por la Casa Blanca o mantener una bancada de poder a lo interno del Partido Republicano, para lo cual requerirá del beneplácito de un tipo como Mitch McConnell, que es muy poderoso a lo interno y que se la puede poner muy difícil si Mitt Romney le daña un plan con el que él viene trabajando desde, hablando así en términos normales, desde la época de Ronald Reagan. Bueno, Romney es actualmente senador por Utah, como os decía, que es un estado tradicionalmente republicano. Su gobernador es republicano y los dos senadores que tiene en Washington son también republicanos. En 2016 he ido a mirar los datos de votos de Utah, que evidentemente pues no me sabía de memoria, sabía que allí había ganado Trump, pero vamos, que ganó por muchísimo. En Utah Trump le sacó a Hillary Clinton casi 20 puntos de diferencia, así que él verá lo que hace. Pero vamos, si se opone no servirá de nada, porque empatarán a 50 y deshará el empate Mike Pence, el vicepresidente, y luego además se lo pasarán al cobro en Utah los votantes en las próximas elecciones. Bien, seguimos con Daniel, que se pregunta sobre el impacto de las elecciones de Estados Unidos en España. Lo primero que quería hacer es preguntarte si este mismo contacto sirve para la contrahistoria y para la contra crónica que haces a diario. Soy un seguidor y colaborador de la contrahistoria, no tanto de la contracrónica porque a diario no tengo tiempo, pero de la contrahistoria he empezado desde el primero de tus primeras contras y ya estoy llegando hasta las últimas. Y bueno, quería proponerte hacerte un comentario acerca de las elecciones en Estados Unidos. Sé que es un tema que tratas en la contracrónica habitualmente. Y lo que yo me pregunto es cuál es tu opinión conforme a cómo podría afectar la reelección o no de Donald Trump a España. Sé que habláis bastante en la contracrónica sobre las elecciones en Estados Unidos, pero quería concretar cómo crees tú que nos afectaría a los españoles, al gobierno nuestro, las relaciones internacionales o el tema de la vacuna a lo mejor. No lo sé, hay bastantes implicaciones que podría tener la elección de uno u otro presidente. A mí en particular no es que me agrade ninguno de los dos. Es verdad que Trump en algunas cosas como la economía no lo ha hecho mal. A Biden lo conozco un poco y por lo que he visto, con todos mis respetos, está un poco senil el hombre. Pero bueno, no tengo tampoco mucha información de los candidatos y me gustaría saber tu opinión acerca de cuál sería la mejor opción visto desde España, cuál nos podría afectar de una manera más positiva a nuestro país, las relaciones internacionales, comerciales, etcétera, incluso de la vacuna. Bueno, pues lo dicho, un saludo y enhorabuena por los programas.
Pues sí, Daniel, es el mismo número para todos los programas. A ver, si tuviese uno para cada contra, con la cantidad de contras que tengo ya, pues no sé, me harían falta 5 o 6 teléfonos con sus respectivas tarjetas SIM. Vamos, se me iría la vida comprando y renovando teléfonos. Tengo uno que sirve para todo. Eso sí, el WhatsApp de la contra no os podéis imaginar cómo está. Entran decenas de mensajes todos los días, algunos días, y no es broma, centenares. Me cuesta tranquilamente 2 horas al día escuchar las llamadas, filtrarlas, etcétera, porque no solo me envían notas de voz, ya me gustaría, me envían todo tipo de cosas, me incluyen en grupos de los que tengo que salir, en fin, que es todo un trabajo. Sé que algunos me habéis propuesto que contrate a alguien, pero es que entonces este programa dejaría de ser artesano. Tengo que ser yo el que esté al otro lado, porque voy a ser yo el que responda, y además en algunos casos, como bien sabéis, os respondo personalmente a través del mismo WhatsApp. No creo que os gustase que os respondiese, no sé cómo suele decirse, un becario. Bien, el tema es que es lo que es. Si quiero que haya participación en el programa, y quiero que la haya, pues tengo que pasar por ahí, y además encantado de hacerlo. Buena parte de temas, ajustes que hago, etcétera, prácticamente todo me viene de la audiencia. Es decir, además sería un lío de narices tener tantos teléfonos, así que para todos es el mismo. Lo digo ya, suelo decirlo los fines de semana, pero aprovecho y lo digo hoy. Es el 690-827909. Respecto a lo que preguntas, pues a ver, si gana Trump otra vez, pues a ver, nada sustantivo va a cambiar, porque Trump ya está gobernando. España no es una preocupación para el gobierno de Estados Unidos. La Unión Europea algo más, pero tampoco demasiado, ¿eh? España está en la Unión Europea y en la OTAN, así que a efectos de relaciones internacionales todo viene condicionado por eso. España no tiene capacidad arancelaria, por ejemplo, se la entregó a Bruselas hace décadas, por lo tanto tampoco puede. Las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos vienen marcadas por su pertenencia a la Unión Europea. No sé, supongo que el actual gobierno español no gustará mucho a Trump, pero vamos, tampoco le quita el sueño, ¿eh? Si gana Biden, pues en general la Unión Europea y los miembros de la OTAN verán cómo decae la presión que les llega desde Estados Unidos desde que Trump llegó al poder en 2017. Un gabinete de Biden simpatizaría algo más con el gobierno español y en general con los europeos. Pero vamos, la cosa no iría mucho más allá, ¿eh? Estados Unidos y Europa están unidos por una alianza muy sólida desde hace más de 7 décadas, que está muy por encima de quien sea el que ocupe la Casa Blanca. Bien, vamos ahora con Carlos, que nos comparte un artículo muy ilustrativo sobre la politización de la pandemia en España. Quería compartir, más que preguntar, hoy quería compartir un artículo que se ha publicado en El Mundo que creo que ilustra muy bien la parte política de la pandemia. El artículo se titula Sanidad ensombrece las cifras de Madrid. Crecen los contagios, las muertes y la tasa de positividad. Y bueno, el artículo narra una rueda de prensa del ministro de Sanidad en la que dice que solo hablar como político, da unos datos una imagen completamente opuesta a lo que da la Comunidad de Madrid. Y creo que lo mejor del artículo está al final, donde ponen 2 tablitas, 2 cuadros que comparan los datos que ofrece la Comunidad de Madrid y los datos que ofrece el gobierno. Y creo que esto es lo más importante, que ilustra cómo se puede mostrar una imagen completamente distinta sin inventar nada, ¿no? Entonces están los datos que ofreció Madrid. 66% de caída en los ingresos que ha habido desde en la semana anterior. Es decir, en la semana del 14 al 20 de septiembre hubo 591 ingresos nuevos, la semana del 21 al 27 hubo 264, 66% menos. Hay un 11% menos de ingresos en la UCI y hay un 8,6% menos de casos en fin de semana. Y luego están los que dio el gobierno. 13.000 casos nuevos desde el viernes. Que bueno, esto comparado con las cifras que da la Comunidad de Madrid, en verdad son 1.300, entonces no sé de dónde esos 13.000 que se han sacado. 40% del total. Madrid copa casi el 40% de los casos de España. 21% de PCR positivos, que es casi el doble del 11% de la media de España. Y bueno, asumiendo que los 13.000 se lo han sacado de algún sitio que no lo sé, y es verdad, que no estoy seguro, pero bueno, esto ilustra genial cómo a partir de los mismos datos puedes construir una narrativa completamente opuesta. Sinceramente. Y la verdad es que a mí me hace gracia porque los datos que coge el gobierno no me dicen nada. Es decir, que Madrid tenga el 40% de los casos de España, podría haber en España 10 casos, que 4 estuvieran en Madrid y seguiría siendo el mismo dato. Es decir, ese dato no me dice absolutamente nada. Que el 21% de PCR sea positivos frente al 11% de España,
lo único que me dice es que en Madrid hay más casos, que ya lo sé. Entonces tampoco me dice absolutamente nada. Y lo de 13.000 casos nuevos, pues solo me dice la situación actual, no me dice cómo ha estado evolucionando y tal. Cuando la gráfica de evolución es que el pico de la segunda ola pasó hace ya 2 semanas, el día 15 aproximadamente. Entonces, creo, bueno, me gustaría compartir esto con el resto de los oyentes, escuchas de la Contracrónica, porque es muy importante tener esto en cuenta. Es decir, no hace falta mentir para construir una imagen completamente opuesta de la realidad, o una imagen de la realidad que se ajuste al mensaje que tú quieres enviar. Y es decir, simplemente lo único que hace falta es omitir información y fijarse en los indicadores y decir, no, es que hay que valorar un conjunto de indicadores, como no paran de repetir, ¿no? Un conjunto de indicadores, claro, el conjunto que a ellos más les convenga en su momento, porque si miramos el que se ha mirado siempre durante la pandemia, que es la evolución de los contagios diarios, el pico pasó hace 2 semanas y confinarnos ahora mismo sería un despropósito. Pero bueno, nada sorprendente aquí, el gobierno como siempre tarde, mal y siguiendo su agenda política. Efectivamente, Carlos, esto nos viene a confirmar 2 cosas. La primera es que mediante cherry picking, que es lo que hace todo buen manipulador, puedes vender el relato que quieras. No tienes más que seleccionar los datos que te interesan y a partir de ahí construir un relato triunfalista o un relato derrotista. Es en función de los datos que escojas. Mira, esto se hace mucho, supongo que lo sabrás, con las cifras de desempleo a principios de cada mes. Si son malas, pues el gobierno se agarra a cualquier excepción y trata de convencer de que los números no son tan malos. Si son buenas, pues son los sindicatos, por regla general, son los que se agarran a cualquier excepción dentro de que los datos son buenos para decir que, bueno, que no canten victoria, que realmente el panorama no es tan afortunado como pintan. Esa es la primera cosa que vemos, que lo de los datos, lo de la estadística, es en función de cómo la quieras leer. La segunda cosa que nos confirma esto es que la pandemia les importa muy poco, poquísimo. Todo lo leen en clave política, con la voluntad manifiesta de dar con los muertos en la cabeza al adversario político. Vamos, algo que he dicho aquí ya en varias ocasiones. Esto es así desde el principio y no creo que vaya a cambiar a estas alturas. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del nombramiento de Amy Coney Barrett. La sustitución de la juez del Tribunal Supremo estadounidense sigue su curso previsto. Está siendo escrupulosamente legal y escrupulosamente partidista. El presidente, republicano, nomina a una juez conservadora para que la ratifique el Senado de mayoría republicana antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Si todo el proceso culmina, habrá en el Tribunal Supremo estadounidense una clara mayoría conservadora. Se asume como inevitable y legal que la balanza de la justicia en el Tribunal Supremo estadounidense esté obscenamente inclinada, que su venda esté en el suelo y que la espada tenga un filo agudo y otro romo. Estoy de acuerdo en que probablemente es inevitable, pero no escandalizarse más que resignación parece molicie moral. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contracrónica de hoy. Mañana habrá Contracrónica nueva, solo faltaban, y estaré aquí para comentárosla. Hasta mañana, amigos.